médico lo operó a Francisco, a Bergoglio lo operó él. Bergoglio tuvo una situación de salud muy compleja cuando era muy joven, en su sistema respiratorio y en sus pulmones. Doctor Parodi, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, ¿cómo estás? Bien, cuéntenos, ¿cuándo fue la operación? ¿Cómo fue todo? Bueno, la primera operación fue del pulmón derecho, el lóbulo superior, que tenía un enfisema y líquido, pero fue cuando tenía 20 años, que estaba en el seminario. La segunda que le hice yo fue en el 83, que me llama un médico muy bueno que se llama José Guillorio, que lo atendía en un sanatorio de las monjas que hay en Parque Centenario. Y me dijo, mira, acá hay un sacerdote que está muy grave. Los médicos acá un poco le rehuyen la responsabilidad porque tiene la presión baja, tiene una peritonitis, y tiene una sepsis y insuficiencia renal. Bueno, fui a verlo y realmente estaba muy grave, pero tenía 44 años, había que pelearlo, ¿no? Y yo había hecho mucha experiencia en casos complejos agudos en la Municipalidad de Buenos Aires primero, después en la Universidad de Chicago y en la Washington University, donde llegué a ser el profesor hace muchos años. Y había hecho muchos casos complejos y graves. Así que bueno, tomé la responsabilidad, lo empecé a mejorar, lo hidraté, le di antibióticos, y a las 6 horas lo operé. De Le hice peritonitis. una incisión muy grande. En esa época se decía, cuanto más grande la incisión, más grande el cirujano. Pero bueno, se lo hice grande porque tenía una peritonitis y había que limpiar todo el abdomen. Y él me dijo cuando nos encontramos después, me acuerdo de vos cada vez que me baño, me decía. Bueno, Y usted lo operó de la peritonitis, que es algo agudo, hay que operar rápidamente. claro, y además estaba hipotenso, tenía gérmenes circulando en sangre, tenía insuficiencia renal, ya tenía un impacto de esa peritonitis que pocas horas lo hubiera llevado a la muerte, ¿no? Ah, Y, y él le fue una contó, operación compleja, ¿y él una le operación contó compleja. cómo llegó en ese estado a la clínica? No, llegó No. con dolor y bueno, después se agravó. Y bueno, cuando lo mejoré, tenía la presión normal, la diuresis todavía no se había restablecido. Pero bueno, al sacarle todo el pus, la vesícula que tenía negra, perforada, Ya, a perdón, las doctor, pocas por lo horas. que usted está describiendo, yo no sabía que este estado de gravedad. ¿Sabía que había estado grave? ¿Qué tuvo una sepsis? ¿Estuvo a punto de tener una sepsis general? Tuvo una sepsis, Ah, porque con esa cantidad de gérmenes y el pus en todo el abdomen, te imaginas que eso pasaba a la sangre indefectiblemente. y, De hecho, yo no le dije a él que había estado tan grave ah, porque no tenía sentido asustarlo, ¿no? ¿y se lo Yo le dijo dije, después? no, le dije que tuvo una inflamación de vesícula, del peritoneo, que le había lavado bien. Pero después Nelson Castro hizo un libro, La Sí. salud de los papas, y lo entrevistó. Y ahí Nelson le contó todo. Y él se quedó sorprendido, de tan grave estaba. Y bueno, Ah, me hizo llamar a Buenos Aires hace 6 años, 5 sí. 6 años, y me invitó a visitarlo cuando yo estuviera en Europa a Santa Marta. De hecho, yo iba a Londres, así que me crucé a Roma con mi mujer, y lo fuimos a visitar a Santa Marta y fue una cosa muy emocionante, No muy... sabía esta parte yo que realmente. él lo había llamado a usted, pero lo llamó aparte para invitarlo a su lado o para decirle no me contaste nunca todo. Las dos cosas. No, me invitó como agradecimiento para, qué sé yo, saludarme, abrazarme, que me abrazó con mucho afecto, me dijo gracias por salvarme la vida, pues yo no había hecho nada de eso, porque yo te digo, ¿para qué lo vas a asustar? No tiene sentido. Ahora, Pero bueno, Nelson le dijo la verdad y sí. él estaba Ahora, muy doctor, agradecido. teniendo en cuenta lo que usted está contando, yo mismo no sabía lo que usted está narrando del estado de gravedad que llegó a tener una sepsis general. Me imagino que, como todo médico, uno se siente bien cuando logra salvar a un paciente en esa situación. Y el momento que fue elegido papa, cuando lo vio en el balcón, ¿qué pensó? O sea, es que yo
sinceramente me había olvidado, porque yo veía muchos pacientes, yo hacía a veces 4 operaciones por día. Yo la verdad que no me acordaba de él, porque yo lo vi después de operado una vez y después no lo vi más. Y yo no me acordaba que era él. Después me llamó Diorio y me dijo, ¿viste quién es Papa? Digo, no, ¿quién? ¿Te acordás que operaste, que yo te llamé, que estaba en Parque Centenario? Bueno, y ahí me enteré, pero yo realmente no me acordaba de él porque había hecho... Pero que ya era Papa y ahí lo llama al otro médico y le dice, ¿le salvaste la vida al Papa? No, y ahí cuando Nelson Castro le hace la entrevista y le cuenta todo el detalle, ¿no? Porque Nelson lo puso en el libro. Ah, Y usted ahí se... mismo tampoco se acordaba. No, yo la verdad que cuando lo nombraron papa estaba contento porque era un papa argentino, pero no sabía que era él, no me acordaba que era Y él. cuando se enteró De que hecho, usted... había pasado muchos años, ¿no? No, por supuesto, claro, tenía 44, nos nombró Papa a los 76, 30 años, pero digo, más de 30 años. Y cuando asoció todo, ¿qué pensó? No, me puso muy contento, digo, bueno, pero ¿sabes qué? Es una cosa, yo creo que, no sé si saben la historia de los jesuitas Sí, ustedes. conocemos. Los jesuitas tuvieron siempre conflicto con la iglesia, nunca Siempre. hubo un papa jesuita. Los jesuitas fueron creados por San Ignacio de Loyola en 1540, pero en 1773, Clemente XIV, por los conflictos que tenían ellos, porque En ellos las eran Américas. era gente intelectuales, progresistas, muy ricos, con mucha influencia, y se habían peleado con el rey de Francia, el rey de De España, España, con Carlos que III. que eran católicos, y se habían quejado ellos, Exacto. bueno, y muchos otros, pues ellos se enfrentaban con muchos sacerdotes, Y con el poder realmente político. era gente que le gustaba la educación, le gustaba misionar. De hecho, China, Canadá y Paraguay y Argentina inclusive tuvo misiones jesuíticas, Muy importante. que en 1773 Clemente XIV suprimió la orden. Dijo, esto es muy Y sabe qué, conflictivo. doctor, me sumo a lo que dice usted porque no hubo oportunidad de contarlo. Y Juan Pablo II le intervino. Cosa que poca gente sabe eso. Allá por los No, noventa y tantos. el que la reintegró, porque la habían suspendido, fue Pío IV en 1814. Ahí Cuando se empezó de van los, vuelta. cuando se van los Ahí Napoleones de empezó. España. Los Bonaparte de España. Y Juan Pablo Sí. II la interviene. Con una situación bastante conflictiva. Que inclusive impactó Sí. en Bergoglio en su carrera eso. Pero es una historia muy larga. No hay oportunidad de contarlo esta semana. Hubo una relación muy mala en un momento de Juan Pablo II con el sistema jesuita. No tenía que ver con Bergoglio, por supuesto. En ese momento no era ni Por siquiera eso obispo. me llamó la atención y me pareció muy extraño que un jesuita que se habían enfrentado siempre, tuvieron épocas buenas, pero con mucha frecuencia se enfrentaban con la Iglesia Católica. Bien. Ellos estuvieron en la reversión del protestantismo y sí tuvieron un rol En la importante, ayudaron contrarreforma, mucho al así es. Papa. Doctor, Ayudaron mucho al Papa. doctor, aparte de medicina, ¿sabe mucho de historia usted? Me gusta mucho la historia y cada vez más, ¿sabes? Cuando era chico no era la materia que más odiaba, pero ahora Mire usted, es la que más quiero. Me encanta mucho la historia, sí. yo la estudié, yo soy estudiante de historia, pero en su caso, la verdad que es muy elogioso lo que sabe. No mucha gente sabe la historia de los jesuitas que fueron intervenidos por Lo Clemente que a pasa pedido es de que Carlos III. yo me formé con los jesuitas en Ah, ¿en qué Salvador. colegio? ¿En qué colegio? En Salvador, Ah, acá en la calle Callao. en Callao, y por eso estaba muy cerca de ellos. Yo los admiraba, porque realmente eran gente intelectual, Muy intelectuales. muy Lo versada son. en sus materias, muy inteligentes, muy piadoso por otro lado. Es decir, había una asociación de caridad e inteligencia y brillantez que a mí me admiraba. Me hice muy Bien, amigo de ellos. doctor, la verdad, doctor, un gusto haber charlado con usted, se lo digo realmente. En serio. Doctor Parodi, bueno, le digo lo mismo que a los grandes abogados penalistas. Espero no necesitarlo, pero si la necesito, Bueno, bueno. lo llamaré. Doctor, un gusto, ¿eh?
Adiós, hasta luego. El doctor Juan Carlos Paredo, el médico que le salvó la vida al Papa. Yo no sabía este relato que acaba de hacer. La pausa y seguimos con toda esta cobertura especial.